Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Hay en mi alma una gloriosa bendición, don perfecto, hay en mi alma, desde que Cristo mis pecados perdonó, y con su sangre mi alma limpió, del fondo de mi alma surgió una aleluya, aleluya, aleluya. De un coro de millones contesto en la altura. Aleluya, gloria a Dios. Del fondo de mi alma surgió una aleluya. Aleluya, aleluya. De un coro de millones contesto en la altura. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, don perfecto, hay en mi alma, desde que Cristo mis pecados perdonó, y con su sangre mi alma limpió, del fondo de mi alma surgió una aleluya, aleluya, aleluya. Y un coro de millones contesto en la altura. Aleluya, gloria a Dios. Del fondo de mi alma surgió una aleluya. Aleluya, aleluya. Y un coro de millones contesto en la altura. Aleluya, gloria a Dios. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Cuando aparece Jesús, ahí está, la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre Celestial, dentro de su templo humano. Pues el ser humano es un templo humano. Por eso tiene atrio, que es el cuerpo, tiene lugar santo, que es su espíritu, y tiene lugar santísimo, que es su alma. En la misma forma que fue construido el tabernáculo que construyó Moisés, y el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, vean ustedes cómo en el templo humano llamado Jesús está el Padre Celestial, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchas personas miraron al hombre y dijeron: este es un hombre. Y por el dedo de Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Pero
Otros miraron a Jesús y las obras que él hacía. Y Nicodemo dijo: sabemos que tú has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas obras, estas cosas que tú haces, si Dios no está con él. ¿Ve? Todo depende de lo que la persona esté mirando. Si la persona mira el instrumento, el velo de carne que Dios usa, y lo mira para buscarle faltas y criticarlo, estará tropezando y no verá al que está dentro de ese velo de carne, obrando las promesas divinas, cumpliendo lo que Dios se prometió para ese tiempo. Las obras de Dios hechas por medio de Jesús eran el cumplimiento de lo que Dios había prometido para ese tiempo. Y por medio de Jesús fueron cumplidas esas promesas correspondientes a la primera venida de Cristo. Por eso Jesús se podía decir: en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y cómo estaba? Trabajando en ellos, cumpliendo las promesas correspondientes a ese tiempo. Aún siendo un niño de 12 años, ya estaba trabajando en los negocios del Padre Celestial. Por eso todos los niños pueden trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial, no importa la edad que tengan. Todos tienen la misma oportunidad. Los niñitos, los jovencitos, los adultos y los ancianos también. Ahora podemos ver que fue el Padre Celestial obrando, hablando y obrando, hablando y haciendo las obras correspondientes a aquel tiempo, pero tenía que usar un hombre. Y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Eran las obras de Dios a través de un hombre, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vino sin pecado porque su cuerpo físico fue creado por Dios. Porque todo ser humano estaba contaminado por el pecado y solamente hubo sacrificios de animalitos, los cuales no podían quitar el pecado. La sangre de los animalitos no podía quitar el pecado, solamente cubría el pecado en lo que llegaba un sacrificio perfecto, un cordero de Dios perfecto que quitara el pecado. Y cuando llegó ese cordero de Dios para ser sacrificado, Juan el Bautista, el cual había anunciado que después de él vendría un varón, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ya no se iban a necesitar más sacrificios de animalitos, pues ya Dios había dicho por Isaías que sacrificios y ofrendas y holocaustos Dios no quiso más, pero decía: más me apropias de cuerpo. Y el cuerpo que Dios se proveyó, el cuerpo que Dios se proveyó fue el cuerpo de Jesús para ser el sacrificio perfecto por el pecado. Mas Dios se proveyó de un cuerpo para ser sacrificado como Cordero de Dios en la obra de redención. Y de ahí en adelante ya el ser humano no tendría necesidad de estar tomando animalitos para sacrificarlos por el pecado, para cubrir sus pecados, porque tendríamos un sacrificio perfecto que no cubriría el pecado, sino que quitaría el pecado completamente. Un solo sacrificio. Todos los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba durante el año, todos representaban el sacrificio de Cristo. Eran el tipo y figura. Pero cuando llegó Cristo y llevó a cabo su sacrificio en la cruz del Calvario, ya eso no era el tipo y figura, era la realidad que había sido representada en aquellos sacrificios de animalitos. Ahora,
podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, en el cual Dios estaba velado y revelado en medio del pueblo hebreo, hablando y haciendo lo que Dios quería. Por eso vemos a Jesús hablando y haciendo lo que Dios quería, porque Dios le revelaba a Jesús lo que él quería y Jesús lo hacía. Y Jesús se agradó, se complació en hacer la voluntad del Padre Celestial que estaba en él. Y así se realizó la redención del ser humano. Ahora, de edad en edad, encontramos que Jesucristo, nuestro Salvador, así como el Padre estuvo en el Antiguo Testamento velándose y revelándose parcialmente en cada profeta del Antiguo Testamento, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Y ahora vemos a Jesús con la manifestación de Dios en toda su plenitud, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Luego el Señor Jesucristo, en ese Espíritu Santo, ha estado manifestado de etapa en etapa en medio de su iglesia, por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros, velado y revelado en la porción correspondiente a cada edad, como lo hizo por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y para este tiempo final, podemos ver cómo esos mensajeros de Dios hablaron e hicieron la obra de Dios correspondiente al tiempo que les tocó vivir. Y así ellos hicieron conforme a la voluntad de Dios. Hicieron lo que Dios quiso que ellos hicieran en aquel tiempo. Y eso fue cumplir el programa divino correspondiente a cada tiempo. Pero ahora, para el tiempo final, Jesucristo dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y así como Cristo estuvo en cada ángel mensajero de cada edad pasada de su iglesia, velado y revelado, hablando y haciendo la obra correspondiente a cada edad, y cada mensajero haciendo lo que a Dios le agradaba, lo que Dios quiso para cada etapa, para este tiempo final, Jesucristo, el ángel del pacto, estará velado y revelado en su ángel mensajero del cual dice yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La revelación del Señor Jesucristo vendrá en su ángel mensajero para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese ángel mensajero estará hablando y haciendo, trabajando en la obra de Cristo y haciendo lo que a Dios le agrada. O sea, cumpliendo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Porque será Jesucristo en su ángel mensajero llevando a cabo la obra de este tiempo final. Por lo tanto, lo que el ángel mensajero de Jesucristo hablará no serán sus propias palabras, sino la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo correspondiente a este tiempo final, el cual le es revelado al ángel del Señor Jesucristo para que él lo hable a su iglesia. Y como Cristo le hablará y le mostrará, así hablará el ángel del Señor Jesucristo.
Y como Cristo le mostrará y como Cristo obrará, así obrará el ángel del Señor Jesucristo. Y así Jesucristo cumplirá lo que Él ha prometido para este tiempo final. Pues estará velado en su ángel mensajero y revelado a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y llevando a cabo las obras de Dios, las obras de Jesucristo correspondientes a este tiempo final. Y eso será el ángel del Señor Jesucristo a simple vista viéndolo, pero los que sabrán que en el ángel de Jesucristo estará Cristo, Jesucristo velado y revelado, los que tendrán ese conocimiento dirán, es la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y las obras que estarán siendo hechas en el programa divino, en la iglesia de Jesucristo, serán las obras de Jesucristo prometidas para ser hechas en este tiempo final. No serán las obras de un hombre, sino las obras de Jesucristo por medio de un hombre siendo llevadas a cabo. Por lo tanto, la gloria es para nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el apóstol San Juan vio toda esa manifestación de Cristo en su ángel y escuchó y vio todas estas cosas que el ángel le mostró al apóstol San Juan, toda esta revelación apocalíptica en símbolos, el apóstol San Juan quiso adorar los pies del ángel y el ángel le dijo que no lo hiciera, porque el ángel es un profeta, el profeta de la dispensación del reino, de la séptima dispensación, redimido por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, el ángel le dice a Juan que no lo hiciera, que no lo adorara, sino que adorara a Dios. Ahora podemos ver cómo es que la revelación de Jesucristo para el día postrero vendría a la iglesia de Jesucristo. En la misma forma en que vino la revelación del Padre, vino gradualmente por medio de los profetas del Antiguo Testamento y luego en Jesús en toda su plenitud. Luego, la revelación de Jesucristo va herido de edad en edad a través de sus diferentes mensajeros, a través de los 7 mensajeros en medio de la iglesia gentil, y luego vendrá en su ángel mensajero en toda su plenitud. Y las palabras, el mensaje que estaremos escuchando a través del ángel de Jesucristo, será la voz de Cristo hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y las obras que estarán siendo hechas por el ángel de Jesucristo en la iglesia de Jesucristo, en el programa de Dios, no serán las obras de un hombre, sino las obras de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Será Jesucristo en Espíritu Santo el que estará hablando y el que estará obrando a través de su ángel mensajero. Y su ángel estará obrando y hablando como Dios quiere que hable y como Dios quiere que obre. Y Él estará hablando y haciendo lo que Dios quiere. Como Jesús estuvo hablando y estuvo haciendo, obrando lo que el Padre quería, lo que el Padre quiso, así habló y obró Jesucristo. Y ahora lo que Jesucristo quiere estará siendo cumplido por medio de su ángel mensajero. Estará hablando y haciendo
lo que Jesucristo quiere que sea hecho en este tiempo final. Y siempre tiene que tener un hombre, un instrumento para que las obras de Dios sean llevadas a cabo en medio de su iglesia en este tiempo final, como sucedió en edades pasadas. Y para darnos a conocer todas estas cosas, pues tiene que tener un hombre a través del cual sean dadas a conocer todas estas cosas, le sean reveladas a él y él las revele a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Amós capítulo 3, verso 7. Y Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, nos dice el profeta Moisés: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. ¿Por qué? Porque a través de ese profeta viene la palabra de Dios, la voz de Dios hablándole a su pueblo. Dice Dios a Moisés, en el verso 18 de ese mismo capítulo 18, profeta como tú, les levantaré en medio del pueblo y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Donde Dios coloca sus palabras en la boca del profeta que él levanta en medio del pueblo. ¿Y qué hablará ese profeta? Las palabras que Dios coloca en su boca y en su corazón. Y cualquiera que no oyere lo que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice Dios. Y eso significa que será desarraigado del pueblo el que no escuche la voz de Dios por medio de ese profeta. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 22 al 23, San Pedro, citando esa profecía, nos dice que cualquiera que no escuche a ese profeta será desarraigado del pueblo. Pierde el derecho a pertenecer al pueblo de Dios y por consiguiente pierde el derecho a la vida eterna. Ahora podemos ver cómo es que viene el enviado de Dios hablando y haciendo lo que Dios quiere. Vimos cómo vino el enviado del Padre, Jesús, hablando y haciendo lo que Dios quiso para ese tiempo, que fuese hablado por su enviado y fuese hecho por su enviado. Hasta que obró la redención en la cruz del Calvario. Y ahora para el día postrero podemos ver cómo es que viene el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dijo en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo. Y por medio de él estará Jesucristo velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y ahora podemos ver cómo viene el enviado de Jesucristo. Viene hablando todas las cosas que deben suceder pronto y viene haciendo, obrando conforme al programa divino, las cosas que Jesucristo quiere que Él haga, porque esas son las obras que Jesucristo estará haciendo, las cuales Él prometió hacer en este tiempo final, y las hará por medio de su ángel mensajero. Hemos visto cómo viene el enviado de Jesucristo en el día postrero, hablando y haciendo lo que Dios, lo que Jesucristo
quiere. Y así es como tendremos la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto, y obtendremos la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando seamos transformados y los muertos en Cristo hayan sido resucitados, entonces todos seremos iguales a Jesucristo, con un cuerpo físico inmortal e incorruptible y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Y entonces lo veremos a Él en su cuerpo glorificado. Ahora el ángel de Jesucristo no es Jesucristo. Él solamente es un redimido por la sangre de Jesucristo, un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, con el ministerio profético de la dispensación del reino. Es un profeta dispensacional. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por medio de él estaremos escuchando la voz de Cristo, la gran voz de trompeta o trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Porque así estará el enviado hablando y haciendo lo que Dios, lo que Jesucristo quiere. Hablando y haciendo lo que Dios quiere. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Y hemos visto que no se podrá estar hablando y haciendo cualquier cosa, sino lo que está profetizado que será hablado y será hecho en este tiempo final por el enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, en el cual Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado, velado y revelado a través de su ángel mensajero. Este ángel de Jesucristo viene revelando a Jesucristo. Así como Jesucristo vino revelando al Padre, ahora el enviado de Jesucristo viene revelando a Jesucristo. Y así es como viene hablando y haciendo lo que Jesucristo quiere. Hablando y haciendo lo que Dios quiere. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de cómo es que viene el enviado de Dios. Cómo vino Jesucristo, el enviado del Padre, hablando y haciendo lo que Dios quería. Y cómo viene en el día postrero el ángel del Señor Jesucristo, hablando y haciendo lo que Jesucristo quiere. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y todos seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.